Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, queridos hermanos, estimadas hermanas. Estamos acá nuevamente en la continuación de la segunda semana de nuestro curso La verdadera personalidad del musulmán. En las clases pasadas, en la primera hablamos sobre la relación del musulmán con su Señor, después con el mismo, después hablamos, la última semana hablamos de cómo debe ser el musulmán con, con, ay, no recuerdo ahora. Bueno, cómo debe ser el musulmán ante las adversidades, ante las pérdidas, más que todo las pérdidas de familiares, la muerte, las dificultades, las adversidades y, y las pruebas en general. Voy a preguntar si se escucha bien antes de continuar. Nuevamente, si me gustaría si alguien me dice si se escucha bien. Bueno, mientras alguien me responde si se escucha bien, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para nosotros como musulmanes de Latinoamérica, en la que la mayoría de las personas, gracias hermana Mani, en la que la mayoría de las personas vivimos con familiares que no son musulmanes. Pero antes de entrar al tema de hoy, quiero contarles una pequeña historia que a mí me gusta mucho. Y es la historia de cómo era la relación entre, o una parte, mejor dicho, de la historia de un hombre que se llamaba Abdullah ibn Kuhafa, uno de los sahabas, él esté complacido con todos ellos, que vivió después de la muerte del profeta. Él era un hombre que después de la muerte del profeta, él se fue a luchar en el yihad, fisabilillah, y él estaba luchando en el frente romano. Y una de las órdenes que había dado el emperador romano de aquel tiempo era capturar a musulmanes vivos, quería tener prisioneros. Y Allah quiso que uno de los que capturaran fuera Abdullah ibn Kuhafa. Él era una persona bastante cercana al profeta y cuando las personas, los soldados del emperador le dicen, él es uno de los más cercanos a Muhammad, le dice, le hace un trato, le dice, si te ofrezco tu liberación para que dejes de ser musulmán, ¿aceptarías? Y él dice, no. Y le dice, ¿y si te ofrezco riquezas para que dejes de ser musulmán, aceptarías? Y él dice, no. El emperador era alguien soberbio y no estaba muy acostumbrado a que alguien le rechazara, al que alguien le rechazara una petición, mucho menos una propuesta, y mucho menos cuando él intentaba, a través de dinero o poder, obligar a la otra persona a responderle. No era algo a lo que le estaba acostumbrado a escuchar, no. Entonces le dice, te ofrezco un trato delante de todos mis ministros, delante de todas las personas que me están escuchando. Si te haces cristiano, si abandonas la religión de Muhammad, te ofrezco la mitad de mi reino. Estamos hablando de la mitad de Europa y muchos países más. Era una oferta muy, muy grande y prácticamente Abdullah ibn Quhafa se iba a ser uno de los hombres más poderosos de la tierra en ese tiempo. Y la respuesta de él fue bastante directa. Dijo, si pusieran el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda, para que dejara de ser musulmán, lo que tarda en pestañear un ojo, no lo aceptaría. Ni siquiera es por abandonar la religión como tú me lo pides, sino de abandonarla un instante. Así tuviera el sol y la luna, dijo que no. El rey se enojó, el emperador se enojó mucho y le dijo a los guardias enciérrenlo y se quedó pensando en cómo hacer para coaccionarlo, cómo hacer para obligarlo a hacer lo que él quería que hiciera. Una de las cosas que se le ocurrió al rey fue alimentarlo con cerdo y alcohol. Le dijo a los guardias no le den de comer sino cerdo.
y comenzó a, solamente le ponía cerdo y alcohol y Abdullah se negó a comer, se negó a alimentarse, aunque en esa situación se pudiera o se podría por emergencia, o sea, tiene una necesidad, si no come se muere, pero él no quería darle el gusto al emperador de que humillara a la religión, no lo quería humillar a él, sino a la religión, así que se abstuvo de comer, no quiso comer por nada y se debilitó tanto que el cuello se le estaba doblando. Al final le dijeron al emperador, o le das algo de comer o se va a morir, pero no va a comer lo que le estás poniendo. Pero como él lo quería vivo, le dijo, denle algo que puedan comer. Entonces intenta otra forma de hacerlo caer y intenta uno de los trucos más eficaces contra los hombres, que son las mujeres. Manda a llamar a una de las mujeres más hermosas que había y le dice, entra y provócalo. Y ella entra y lo empieza a provocar, le empieza a hacer bailes, empieza a contonear, a mover. Él lo que hacía era bajar la cabeza, voltearse, voltearse y ella seguía intentando seducirlo, pero él no le prestaba atención hasta el punto que ella furiosa sale de la celda y dice que él no es un hombre, él es una piedra. O sea, a ella no la habían rechazado nunca y fue no solamente rechazada, sino que fue completamente ignorada. El rey ya, el emperador ya frustrado, manda a traer a Abdullah ibn Kujafa y manda a traer a un grupo de prisioneros musulmanes y manda a traer también una olla de aceite, una olla grande de aceite hirviendo y ordena ejecutar a un grupo de musulmanes. Los lanza al aceite hirviendo y mueren. Y le dice, Abdullah, ese es tu destino, ese es tu final por haber rechazado mi propuesta. Y cuando lo van a arrojar al aceite, cuando están a punto de arrojarlo al aceite, él empieza a llorar y empieza a llorar y a llorar. Y le preguntan, por qué estás llorando? Y él dice, o le dicen al emperador, él está llorando, y cuando lo trae le pregunta por qué estás llorando, el emperador estaba contento porque pensaba que ya lo había vencido el miedo, pero él le dice, no, yo estoy llorando porque esto es lo que yo quería. O sea, yo quería morir de una forma que le pudiera mostrar algo a mi señor, o sea, que me sacrifiqué por él. Y el emperador, ya completamente vencido, le dice, si me das un beso en la cabeza, te libero. Era una señal de respeto como para no perder, no quedar completamente humillado frente a su séquito de guardias y ministros. Entonces él le dice, si te doy un beso en la cabeza, liberas a los musulmanes. Y él acepta y le da un beso en la cabeza y el emperador cumple y libera a todos los musulmanes. Cuando Abdullah llega a Medina, en ese momento el emperador era, el jalifa era Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu. Cuando él se entera de eso, él le dice, cada musulmán debería besarle la cabeza a Abdullah, yo soy el primero, y le tomó su cabeza y le dio un beso en señal de respeto por lo que hizo. Entonces, esto es la historia que les quería contar antes de empezar la clase. Ahora sí, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hoy vamos a hacer nuestra cuarta clase, quedan dos nada más después de esta. Y hoy vamos a hablar sobre, como les estuve mencionando, algo sobre algo muy importante, que es cómo debe ser nuestro trato o nuestro comportamiento ante nuestros parientes no musulmanes. Ante los musulmanes sabemos, hay mucha información al respecto, tenemos que ser respetuosos, tenemos que hacer las cosas que hace lo que nos indica la religión con nuestros hermanos. Basta con el hadith del profeta que la pasa con él en el que dijo no será un completo creyente hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Ya eso debería ser más que suficiente para nosotros. Pero ahora, cuando nuestros parientes no son musulmanes, esto es algo que me imagino que muchos musulmanes latinos atraviesan día a día. Tienen a su padre o a su madre que no son musulmanes, a sus hermanos, a sus parejas, a sus hijos, eh, a primos, hermanos, o sea, casi todas las personas que de acá, de América Latina, de este lado del mundo,
tienen algún familiar, ya sea cercano o lejano, que no es musulmán. Y es muy común, pasa mucho, mucho que a veces nuestros familiares no llegan a entender nuestra conversión, no llegan a entender cómo cambiamos de religión, por qué a la vista de ellos nos unimos a una religión que instiga al odio, a la violencia, que estamos tan manchados de terrorismo. Nace el temor de que podamos volvernos personas extremistas, personas que no respeten la vida ni las religiones de otras personas. Y eso crea un miedo, un temor muy grande desde nuestros parientes hacia nosotros. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer si ese temor se convierte ya en palabras ofensivas, se convierten en ataques verbales o hasta en ataques físicos? No es muy común, pero se han dado los casos. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la única herramienta que tenemos nosotros para eso es la paciencia. La paciencia es muy, muy importante. El profeta que la pasé con él cuando estuvo en la etapa de Macca, en la etapa inicial de su predicación, él fue muy paciente y le ordenaba a los musulmanes la paciencia. No había problema que afrontaran persecuciones, insultos, sin que él los respondiera con paciencia. Eh, ¿Para qué? ¿Por qué tener tanta, digamos, tanta paciencia? Porque si insultaban al profeta, él no respondía a los insultos, porque si los golpeaban, no se defendían, porque digamos que permitieron tanto, que fueron tan permisivos con esas personas que los abusaban, que los perseguían, que los torturaban. La respuesta es que cuando una persona está en la etapa de predicación, está en la etapa de mostrar el Islam, las demás personas están buscando solamente una excusa, una sola razón, por más pequeña que sea, para justificar sus miedos. Entonces, si el profeta que la pasa con él hubiera ordenado ni siquiera el ataque, sino la defensa en los casos de agresiones, las personas hubieran tenido la justificación que necesitaban para condenar el Islam como una religión violenta o decir que el Islam se estaba expandiendo por la fuerza o por la violencia o que había una rebelión armada, que había una rebelión civil, por así decirlo, y eso hubiera alejado a muchas, muchas personas del Islam. Pero como ellos no recibían eso que ellos querían, ellos no recibían digamos, esos ataques que ellos buscaban provocar, eso hacía que las personas se dieran cuenta que los musulmanes estaban siendo tratados de forma opresiva, de forma injusta, y eso ayudaba mucho a la predicación. Es decir, estas personas que están acá no son violentas, estas personas no son extremistas, sino son personas que están buscando practicar su religión libremente y los idólatras no los están dejando. Eso fue lo que pasó con Negus, el rey de Etiopía, cuando los musulmanes huyeron hacia allá y la gente de Quraysh envió una delegación para traerlos de vuelta. Ellos dijeron, Nuestro pueblo se enemistó con nosotros, porque adoptamos una religión diferente a la de ellos, porque ellos hacen cosas malas, nosotros dejamos de hacerlo, y eso fue lo que los hizo enojarse con nosotros. Entonces la herramienta, siguiendo la guía profética, es la paciencia. No podemos responder la violencia con más violencia, no podemos responder insultos con insultos, sino mantenernos callados y soportarlos, no solamente por nosotros, sino por dejar a la religión en alto. La religión no se explica, no se enseña con palabras, no se explica ni se enseña con libros. O sea, yo he visto muchos musulmanes que teniendo muy buena intención llenan a sus parientes de libros, de folletos, de información, de videos, de audios, que tal vez hasta ese mismo musulmán nunca ha escuchado ni ha leído,
pero se lo dan a las demás personas teniendo la esperanza de que los lean, que tal vez muy probablemente eso no va a suceder. Las personas van a tomar una imagen de la religión de acuerdo a tus acciones, de acuerdo a tus obras. Si tú eres una persona, digamos, que se enoja rápidamente, que se pone violenta rápidamente, que no acepta una crítica hacia su religión, las personas no te van a juzgar a ti nada más, sino que van a juzgar a tu religión, le van a tener miedo a la religión. ¿Qué es lo que te está volviendo así? ¿Qué es lo que te hizo así? Solamente vas a justificar los miedos que ellos tienen. Aparte de la paciencia, tenemos que responder digamos, las faltas, digamos, los malos tratos con buenos tratos. Dios dice en el Corán, y los siervos del misericordioso son aquellos que transitan por la tierra con humildad. No dicen con soberbia, no dicen con valentía, no dicen con fuerza, sino que transitan por la tierra con humildad y cuando son increpados por los ignorantes, le responden con paz. Esas son las características de los siervos del misericordioso. Son humildes, transitan por la calle humildemente y cuando son increpados por los ignorantes, por los idólatras, le responden con paz. Entonces el profeta, que la paz con él, era nuestro mayor ejemplo y él cada vez que era agredido por una persona, él no buscaba la venganza, no buscaba devolverle esa agresión, sino que se mantenía pasivo y perdonaba. Esa es una de las razones más fáciles de alcanzar el perdón, de las formas más fáciles de alcanzar el perdón, perdonando a todos los que nos hacen un daño, sean musulmanes o no sean musulmanes, buscando la complacencia de Allah. Entonces, aparte de la paciencia, es responder los malos tratos con buenos tratos. Tú como musulmán, en tu casa, con tus familiares, tienes que convertirte en una luz, no en una sombra, no en algo que los estás echando de que yo soy musulmán y tienes que respetar mi religión, tienes que aceptarla, prohíbo que haya esto en la casa, prohíbo que haya cerdo en la casa, prohíbo que haya algo en la casa. No, tú tienes que hacer entrar el Islam no en tu casa, sino en los corazones de las personas. Entonces, como musulmán, tienes que convertirte en una luz para las demás personas. Tienes que convertirte en una persona en la que las demás confíen. Recuerdo que el profeta, que la pasa con él, dijo, el musulmán es aquella persona del que los demás están a salvo de su mano y de su lengua. Si tus padres no son musulmanes y ellos tienen cierto rechazo a la religión o cierto miedo a la religión, mejor dicho, conviértete en el mejor hijo que ellos puedan imaginar. No nombres la palabra Islam, no nombres la palabra musulmán, no nombres la palabra Corán, no nombres la palabra Allah. Mantente en silencio lo más posible y muéstrales el Islam con tus acciones. Cómo te ordena el Islam tratar a tus padres, sin importar si son musulmanes o no, de la forma más amable, de la forma más bonita, de la forma más cariñosa. Si ellos necesitan algo, no esperes a que ellos te lo pidan, sino que hazlo. Si ellos te piden algo, obedécelo. Si ellos se equivocan en algo, sé tolerante con ellos, sé cariñoso con ellos, ríete con ellos, sal con ellos, conviértete en el hijo que ellos nunca pensaron que iban a tener y ellos te van a amar mucho más, te van a amar profundamente, mucho, mucho más de lo que puedan llegaron a amarte antes, pero sobre todo van a amar eso en lo que tú estás. ¿Qué es lo que te hizo ser así? ¿Qué es lo que te hace comportarte de esa manera? Eso es lo que ellos más van a amar. Y posteriormente, cuando ya ellos sepan o estén seguros de que el Islam te hace ser ese tipo de persona que ellos están viendo, ellos van a amar la religión por naturaleza y lo más probable, inshallah, es que sean musulmanes. También tus, si la persona que te muestra hostilidad, en este caso vamos a ir hablando de los padres, sienten miedo, tal vez te vayan a insultar, tengan en cuenta que cuando una persona no conoce algo, le tiende a tener miedo. A veces no es
A veces no es miedo a ti, no es rechazo a ti, sino, o no es odio a ti ni a tu religión, sino que es miedo. Y normalmente la conducta hacia el miedo es el rechazo. Entonces, cuando ellos sientan eso, explícales con tus propias obras, no palabras, que el Islam no es lo que ellos están pensando. Si el Islam, ellos creen que el Islam es violencia, muéstrale que como musulmán eres la persona más pacífica que ellos puedan haber conocido. Si ellos piensan que el Islam te va a hacer una persona extremista, intolerante, que no vas a respetar a nada ni a nadie, muéstrale que te vas a convertir en la persona más sociable, en la persona que más apoya, en la persona que más ayuda, en la persona que da más caridades y muéstrale lo contrario con eso. Después que ellos vean esos cambios en ti, puedes comenzar a hablarles de la religión. Decirle, yo soy así porque el Islam me ordena esto, o sé justo en el trato porque el Islam me ordena esto y esto, y vas a ver que el Islam va a entrar en sus corazones. Que se conviertan o no, ya eso no depende de nosotros, pero el hecho de que ellos conozcan el Islam de la manera correcta sí depende de ti. O sea, que tú seas, como dice la hermana Amani Mushkar, seas un embajador del Islam. Hay muchos musulmanes que cometen errores muy graves, muy fuertes. Muchos abandonan sus hogares, jovencitas, jóvenes, dicen me voy de mi casa porque mi familia no me acepta, mi familia no me soporta, que no acepta mi religión, que no acepta mi decisión, cosas así. Y en esto siempre repito lo mismo, no es que ellos no la aceptan, sino que tú no aceptas su rechazo. Tú no aceptas que ellos no te acepten como musulmán. Ellos no están obligados a aceptarte como musulmán. Tú tienes la obligación es parte tuya, no de ellos, de mostrarles el Islam como tal. Entonces, el irte de casa, el ponerte en una posición defensiva con ellos, ponerte altanero con ellos, lo que estás haciendo es alimentando más el rechazo que ellos puedan sentir hacia el Islam y hacia los musulmanes. Así que olvídense de esa idea de querer irte de casa para practicar la religión libremente, no. El Islam se practica en el lugar en el que estés. El profeta nunca, que la pasa con él, nunca dijo, me voy de aquí, que esto vean lo que van a hacer, yo voy a adorar a mi Señor lejos y no le voy a decir más nada a nadie. No, él aguantó pacientemente y los musulmanes aguantaron pacientemente durante muchos años, 13 años realmente, insultos, ofensas, persecuciones, asesinatos. Fueron 13 años de una paciencia que nunca se había visto en la tierra. Entonces, si tus padres te ordenan o si tus padres te dicen algo malo o te insultan o cosas así, no tomes como opción el irte de casa. Un musulmán real, completo, no hace eso. Un musulmán real es paciente, es fuerte, es valiente y está dispuesto a aceptar cualquier cosa por Allah. Cualquier cosa en el sentido de que está dispuesto a siempre poner la mejilla. Si le dan una bofetada, poner inmediatamente la otra. Si lo empujan, volver a ponerse de pie. Todo para mostrarle el Islam a sus familiares. Ahora, si son nuestros hijos los que no son musulmanes y sienten rechazo por el Islam, Salam Aleikum Tiaden, si son nuestros hijos los que muestran ese rechazo, muéstrale los valores. Los hijos aprenden mientras que los padres te ganan su corazón con la obediencia, la de los hijos se gana con el ejemplo. Es decir, si ellos te insultan, si ellos te ofenden, pon tu carácter de padre, pon tu carácter de madre, pero muéstrales con ejemplo de justicia ante las demás personas. Es muy común que un niño o un joven recuerde anécdotas de sus padres. Por ejemplo, si fue honesto en una transacción, si algún día le dieron un vuelto de más y él lo regresó, son cosas que los hijos siempre recuerdan. O cómo hablan con las personas, si son sinceras, si son calmadas. Esos son recuerdos que todos los hijos tienen de sus padres. Ahora, si recuerdan, digamos, violencia, gritos, ellos no van a recordar las palabras que les hayas dicho. A veces gritar hace que la persona que te está escuchando no pueda oírte. Entonces, si tienes un hijo
o una hija que no es musulmana, dale tu ejemplo a seguir, muéstrale los valores y incúlcale los valores, pero no solamente exígeselos, no solamente que le digas tienes que ser bueno, sino sé tu ejemplo, un ejemplo para él. Compórtate de buena manera y él te va a seguir. Ahora, si son otros tipos de familiares que no viven con nosotros en casa, muchos musulmanes toman una actitud digamos, de confrontación. Si este me insulta en mi religión, yo se la voy a insultar. Es muy común, es bastante común que muchos musulmanes, más que todo nuevos, que tienen digamos, ganas de hacer cosas por la religión, enseñar la religión, se pongan en pico y pala con sus parientes y sus cercanos, incluso responden eh, mensajes en redes sociales, se muestran desafiantes en redes sociales, incluso muchos van más allá y ponen mensajes que descalifican la religión de sus parientes, que insultan la religión de sus parientes, y un musulmán realmente no hace eso. Incluso el profeta que la pasa con él, cuando él hablaba con una persona que no era de su religión y esa persona le comentaba cosas buenas de su religión, él tendía a elogiarlas. Decía, qué bueno es esto, pero tal vez esto que yo te estoy mostrando es mejor, y lo invitaba a conocerlo. Y como el profeta que la pasa con él era experto en relaciones sociales, es decir, él hacía que las personas lo llegasen a respetar y lo llegasen a amar profundamente, aun así fueran sus enemigos. Les tengo una pregunta para que no se duerman. Eh, Cuando el profeta que la pasa con él emigró de Macca a Medina, él dejó a su sobrino Ali, a su primo, perdón, Ali bin Abi Talib, acostado en su cama. O sea, él le dijo, acuéstate en mi cama porque van a venir a intentar matarme, toma mi lugar en la cama y yo me voy a escapar. ¿Por qué el profeta que la pasa con él dejó a Ali en su cama y no se lo llevó con él, no huyó con él, sino que le dijo, quédate en mi cama, toma mi lugar en la cama, sabiendo el peligro que lo iba a exponer, porque sabía que esa noche lo iban a intentar matar? ¿Cuál fue la razón por la que el profeta que la pasa con él dejó a su primo Ali en su cama? Esa es la pregunta. Vamos a ver quién responde. El que responde se gana un like. Vamos a ver quién quiere un like. Bueno, hoy en día son muy cotizados. Bueno, esa es la pregunta. La voy a dejar al aire a ver si alguien responde. Entonces, hermanos, hermanas, como musulmanes, con nuestros parientes, no cabe, no es una opción la soberbia, no es una opción responder las ofensas, ni siquiera ofenderles, sino responder las ofensas, no es una opción discriminar a las personas, no es una opción abandonar el hogar porque ya no puedes vivir allí, porque no aceptas tu religión, porque no sé qué cosa, por esto y por esto. Todo lo que digas son simplemente excusas, vayan a ser válidas. El musulmán como tal, si la situación se pone muy tensa, si la situación se pone muy difícil, si la situación se pone muy fuerte, ¿a qué recurre? ¿Cuál es su arma? ¿Cuál es su escudo? Allah nos dice claramente en el Corán, "Wasta'inu bis-sabri wa-salat wa innaha lakabiratun illa alal khashiin", y encomiéndense a la oración y a la paciencia, y por cierto que la oración y la paciencia son una gran carga, excepto para los temerosos. Aférrate a la oración, pídele ayuda a Allah, confíate en Él, dile a Allah que te ayuda a soportar las cosas, que cambie la situación de tus familiares si es que realmente es lo que te preocupa, y no descuiden la oración de la noche, lo que se llama el Qiyamil Layl, la oración del último tercio de la noche. Si quieren saber a qué hora es, tienen que sumar las horas que hay de entre el Maghrib y el Fajr y dividirla en tres, y así van a saber cuál es el último tercio. Es una hora muy especial para rezar. El profeta que la pasa con él dijo que Allah desciende al cielo más bajo, al cielo de la tierra, todos los días a esa hora y hace tres preguntas.
Dice, ¿quién me pide para concederle? ¿Quién me suplica para escucharlo? ¿Y quién se arrepiente para perdonarlo? ¿Quién me pide para concederle? ¿Quién me suplica para escucharlo? ¿Y quién se arrepiente para perdonarlo? Los sabios dicen que si tú tienes un problema, tienes una preocupación y no te paras a rezar a esa hora, es como si le dijeras a Allah, gracias, pero no te necesito, yo puedo solo, no necesito tu ayuda. La herramienta o el escudo o el arma del musulmán siempre va a ser la oración. Y hubo un gran sabio que dio un ejemplo muy bonito, realmente muy, muy bonito, a mí me gusta mucho, que dice que hay personas que son descuidadas con las súplicas y él pone un ejemplo. Imagínense que hay un soldado que está yendo a la guerra, está yendo a la lucha, lleva su escudo, su espada, su comida, su agua para el camino, pero en el camino dice, "Ay, el escudo me está molestando", y lo suelta. Luego sigue caminando y dice, esta espada ya me pesa, y la tira. Luego dice, esta comida, esta bebida no las necesito, y las deja en el camino. Y al final se presenta ante el enemigo sin escudo, sin espada y con mucha hambre y mucha sed. ¿Qué posibilidades tiene esa persona de ganar o de siquiera luchar? Ninguna. Así es el ejemplo del musulmán que abandona la oración, que abandona el ayuno, que abandona las súplicas ante las dificultades. Si una persona tiene dificultades y no reza, y yo puedo solo, pero voy a dejar mi escudo, voy a dejar mi espada, voy a dejar todo y me voy a enfrentar a todos los problemas completamente indefenso. No va a tener ningún éxito, no va a poder hacer nada y lo que va a hacer es hundirse cada vez y cada vez más. Tengan mucha, mucha, mucha paciencia con sus familiares. Recuerden que la predicación, lamentablemente o afortunadamente para unos y lamentablemente para otros, no es una opción si tú decidas si hacer o no, sino que es algo que tienes que hacer. ¿Qué le vas a decir a Allah en el día del juicio si abandonaste tu casa y tus parientes se quejen ante tu Señor y diga, Él sabía la verdad y no nos las dijo, o no nos las explicó, o se enemistó con nosotros y se fue? ¿Qué excusa le vas a dar a Allah por no haber tenido la paciencia o no haber tenido la entereza de enseñarles el Islam a tus familiares? Ellos van a tener esa excusa y tú, ¿qué excusa vas a tener? ¿Acaso vas a decir que era muy difícil, siendo que Allah mismo es el que te puso en esa situación? Y si te puso en esa situación es porque la podías soportar. Y tenga en cuenta que la predicación es uno de los caminos más bonitos para alcanzar el paraíso. La única diferencia que hay entre el predicador y un profeta es que el predicador no... estos son completamente iguales en el trabajo. Nadie respondió la pregunta por qué el profeta, que la pasa con él, dejó a Ali ibn Abu Talib en su cama el día que emigró de Macca a Medina, porque lo expuso a ese peligro. La razón es que el profeta, que la pasa con él, tenía una serie de pertenencias, de cosas que le pertenecían a la gente de Macca. Él era tan confiable que sus enemigos durante el día lo atacaban, lo humillaban, lo insultaban, le hacían todo tipo de cosas, pero durante la noche, cuando nadie los veía, cuando estaban a salvo del ojo público, ellos iban en la noche a la casa del profeta y le decían, cuídame este dinero, cuídame estas monedas, cuídame esto de valor. ¿Por qué? Porque confiaban en él. Sabían que el profeta no los iba a defraudar, no los iba a estafar, no los iba a robar.
Entonces era la persona de confianza para eso. Durante el día lo atacaban, durante la noche le pedían ese favor. El profeta Sallallahu le dijo a Ali, estas son estas cosas que tengo en confianza, esta pertenece a fulano, esta fulano, devuélvele a cada quien sus pertenencias. Entonces vean el ejemplo de justicia que tenía el profeta o que inspiraba el profeta. Incluso una vez le preguntaron a Abu Yahel, el que el profeta describió como el faraón de esta nación, cuando iba a la batalla de Badr le preguntaron qué pasaría si él fuera un verdadero profeta. O sea, alguien le dijo, ¿qué pasaría si él realmente estuviera diciendo la verdad? Y Abu Yahel respondió, Wallahi inni a'lamu annahu la nabi. Dijo, juro por Allah, yo juro por Dios que yo sé que él es un verdadero profeta, él no está mintiendo, él está diciendo la verdad, él es un profeta como tal. Pero si yo lo sigo, ¿qué va a quedar para el resto de Quraysh viendo a su líder siendo un seguidor? O sea, la soberbia es lo que le impidió seguirlo, lo que le impidió creer en él. Pero ellos sabían que él era un verdadero profeta y Allah también lo recalca en el Corán cuando dice وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Y ellos no te están negando a ti, o sea, ellos no te están desmintiendo a ti, sino que los injustos están desmintiendo los signos de Dios. Entonces, por último, creo que nos da tiempo, inshallah, de contarles otra pequeña historia para finalizar una historia de un predicador muy famoso. Es uno de los predicadores más famosos que ha existido. No conocemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba, dónde nació, qué edad tenía, pero todos los días se habla de él, todos los días se menciona su historia. Es muy, muy conocido, es muy, muy famoso y les voy a contar su historia brevemente. Déjenme buscarla por acá, que la tengo. Este predicador, como les dije, su historia se cuenta todos los días o todos los días se relata y a ver si la encuentro. Uy, se me perdió. Aquí la tengo. Esa historia está en la Sura 36. Ya se las cuento. Se las quiero leer en vez de decírselas de memoria para decírselas de la manera más correcta. Pero bueno, en la Sura 36 del Corán, en la Sura Yasin, Allah cuenta la historia de un pueblo y al que envió dos profetas. Y dice, Wadkur ashabul Qaria id ja'ahumul mursalun. Y recuerda a la gente del pueblo cuando le llegaron los profetas, cuando le llegaron dos profetas. Allah les envió dos profetas y como ellos fueron desmentidos, como ellos fueron negados, Allah los reforzó con un tercer profeta. O sea, ya no eran dos profetas, sino que eran tres en un mismo pueblo. Eh, pero ellos se negaron a creer en ellos, los amenazaron, los insultaron, incluso ellos decían, ustedes no son más que seres humanos como nosotros y el misericordioso no ha revelado nada, ustedes son unos mentirosos. Los profetas dijeron, nuestro Señor saben que realmente somos mensajeros. Claro, los incrédulos le dijeron, tenemos un mal presagio con ustedes y si no desisten de condenar. Y los mensajeros siguieron debatiendo con ellos. Luego Allah menciona algo muy, muy bonito. Y dice, Waya min aksa al Madina rayulun yas'a kala yakum ittabi'ul mursalun. Ittabi'ul mursalin. Y vino desde el otro extremo de la ciudad un hombre corriendo, que venía corriendo, que decía, pueblo mío, sigan a los mensajeros, obedezcan la palabra pueblo al principio y después dice ciudad. Dice, y recuerda a los habitantes del pueblo cuando le llegaron los profetas. Pero luego dice, y vino desde el otro extremo de la ciudad un hombre corriendo. ¿Por qué utiliza la palabra
pueblo primero y después utiliza la palabra ciudad. La respuesta es, como no respondieron la otra, la voy a responder yo. La respuesta es porque en el momento en que aparece un creyente, en el momento en que aparece una persona haciendo el bien, predicando, ya ante Allah eso ya no es un pueblo pequeño, insignificante, ya eso es algo importante, ya es una ciudad. O sea, en el momento en que aparece ese hombre corriendo, ya se convierte en ciudad. Y vean que Allah no menciona el nombre de esa persona, no menciona cómo se llamaba, sino que era un hombre común y corriente, porque es un hombre, o sea, una persona, uno más de ellos, no era alguien que destacaba en algo. Y el hombre, ¿cómo venía? Venía corriendo, no venía caminando. Cuando corre una persona, cuando lo que tiene que decir es muy importante, cuando lo que tiene que decir para él es grave, que no puede esperar a ir caminando, no puede esperar a ir caminando rápido, no puede esperar al día siguiente, no. Supo esa noticia y a pesar de que había tres profetas, él se fue corriendo rápidamente, llegó lo más rápido posible y le dijo a su pueblo, pueblo mío, crean en los profetas, sigan a los mensajeros. Él utilizó una forma distinta de predicar de los profetas y él les empezó a hablar desde la lógica. Dijo, pueblo mío, sigan a los mensajeros, sigan a quienes no les piden retribución a quien me creó, si ante él voy a comparecer. Entonces les empieza a hablar, a hablar, a hablar de la religión. ¿Y qué pasa con ese hombre? ¿Qué hacen con ese hombre? Lo matan. Acaban con él, lo matan. Y cuando lo matan, los ángeles le dicen, entra al paraíso. Se le dice, Kila Otjolel. ¿Qué alegría más grande puede sentir una persona que después de muerta se le diga, entra al paraíso? Tienes el paraíso ganado. Entra al paraíso. Estaría triste por algo, estaría preocupado por algo, estaría pensando en otra cosa que no sea el paraíso. No, todos nosotros estaríamos muy contentos, todos nosotros estaríamos pensando únicamente en el paraíso. Pero ¿qué dijo ese hombre después de muerto y después que se le dijo entra al paraíso? Su respuesta fue, ojalá mi pueblo supiera que mi Señor me perdonó mis faltas y me honró con las personas buenas. Fíjense que mientras estaba vivo, pensaba en su pueblo, hizo todo lo posible, lo que estaba en sus manos por su pueblo, y después de muerto, seguía pensando en su pueblo. Aún en las puertas del paraíso, seguía pensando en su pueblo y decía, ojalá mi pueblo supiera que mi Señor me perdonó mis pecados y me ingresó al paraíso. Ese es un ejemplo de predicador, ese es un ejemplo de predicación, es lo que ya lo podemos seguir nosotros. Bueno, ya nos alargamos un poco más de lo que tenía pensado. Si tienen alguna duda, pregunta o algún consejo, alguna recomendación o alguna crítica, pueden escribirla en los comentarios, inshallah, que van a ser bien recibidas. Cualquier obra buena o cualquier buena palabra o cosa correcta que se haya dicho durante esta pequeña charla viene únicamente de Allah y solamente a él se le agradece cualquier error de mi parte y del Shaitán. Soy su hermana en el Islam, Suleiman Serip. Mañana, inshallah, tiene clase con el profesor Isa Rojas, ya finalizando la segunda semana, ya solamente nos queda una tercera semana. Espero que les haya gustado la charla, que hayan aprendido algo. Pídanle mucho a Allah siempre que los beneficie, que les enseñe lo que les beneficie y les beneficie de lo que les enseñe. Será una súplica del profeta que lo pase con él. Me despido, queridos hermanos, estimadas hermanas. Nos vemos inshallah la semana que viene. Assalamu alaikum.